buenas noches, es un placer volvernos a encontrar. Y siguiendo con el libro de Nehemías, vamos avanzando y ya prácticamente llegamos al final. Hoy vamos a ver en el capítulo 11 el llamado de Dios. Cómo Dios realmente se mueve de una manera maravillosa. Es un placer verlo como Dios utiliza a sus hijos. Fíjese, por ejemplo, lo que nos dice el capítulo 11, versículo 1 y 2. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre los restos del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada 10 quedaran a vivir en Jerusalén, la ciudad santa. Y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente vivir en Jerusalén. Y esto me llamó mucho la atención porque podemos ver cómo Dios establece en el lugar que Él tiene preparado. Los jefes de cada tribu recibían el llamado y espontáneamente iban al encuentro y al lugar donde Dios lo había establecido. Y en el versículo 2 vimos cómo el pueblo bendijo a los que se ofrecieron voluntariamente. No es una imposición, no es una obligación, espontáneamente. Quiere decir que eran hombres de voluntad que se ofrecían a estar en la ciudad santa, a ocupar el lugar. Los otros se fueron a los pueblos alrededor. Pero Dios bendice a aquellos que voluntariamente se ofrecen en servir a Dios y servir al prójimo, servir a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, al pueblo. Y esto es maravilloso, porque vemos la voluntad de Dios actuando en el corazón de estos hombres. Primero, tomaron posesión. ¿Qué significa esto? Ocupar el lugar que Dios había establecido. Jerusalén, la ciudad santa, para Dios es muy importante, porque Dios allí quiere establecer su pueblo y quiere dirigir a su pueblo. Lugar fijo, lugar puesto por Dios. Estar en ese lugar significaba que ellos habían tenido el encuentro con Dios y Dios los había dirigido hacia esa posesión. Primero, recibieron la bendición de ellos y después ellos tuvieron el privilegio de bendecir al pueblo que se establecía en aquel lugar. Cuando digo el pueblo, quiere decir que iba con las mujeres, con los hijos, a ocupar los lugares allí en Jerusalén. Dios premia siempre al corazón que tiene vocación de servir a Dios. Dios no es que lo impone, sino que Dios llama y el que se sigue encuentra la bendición. Dice la palabra claramente que Jesús llama, muchos llamados, pocos escogidos. Aquellos que han sido llamados, escogieron servir a Dios y fueron al encuentro de Dios y ocuparon aquellos lugares. Pasa lo mismo en el tiempo que nos toca vivir a nosotros. La iglesia es amplia. La iglesia para nosotros es como ver a los judíos Jerusalén. Es un lugar de privilegio donde nos convoca Dios a todos a ir a su casa y a escuchar sus consejos, a escuchar sus enseñanzas, a escuchar lo que tenemos que hacer cada día, cómo comportarnos con nuestra familia,
cómo comportarnos con nuestros vecinos, cómo ir adelante y anunciar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es una bendición, hermanos, y Dios nos pone en ese lugar sencillamente para glorificar el nombre de Dios. Y cada vez que se acerca gente a la casa de Dios, Dios tiene siempre la bendición para ellos. Y las iglesias estamos para bendecir en los lugares donde Dios nos ha colocado. Dios te ha colocado a vos y me ha colocado a mí en un lugar. Y en ese lugar servimos al Señor. No importa la circunstancia cómo está. No importa si la gente es difícil o la gente no es difícil. No hay tierra que no se ablande y no hay piedra que no se parte. Cuando estamos en la voluntad de Dios, siempre encontramos las palabras adecuadas para bendecir a la iglesia y al barrio donde estamos viviendo. Vos y yo tenemos ese privilegio de bendecir la ciudad donde Dios nos ha colocado y el barrio donde Dios nos ha establecido. Que Dios te bendiga mucho en esta noche, te guarde y te proteja, y que utilices el lugar donde Dios nos ha colocado para la gloria de Dios.